Buenas tardes, hermanos, reunidos en el nombre del Señor, ofrecemos esta Santa Misa por las almas del purgatorio, por las intenciones de Margie Schmierer, por las intenciones de los vivos y difuntos, de los miembros del grupo de oración en inglés, en acción de gracias, por Juan y Maribel Gómez en el aniversario de su boda. También ofrecemos esta Santa Misa por el descanso eterno de Esperanza Acosta y por la salud de Araceli Gómez y Javier Gómez. También ofrecemos esta Santa Misa por las intenciones de todos los feligreses de nuestra parroquia de San Benito, por todas las familias que participan en la celebración de la Santa Misa desde sus hogares, por las intenciones de nuestros amigos, las intenciones y la salud de nuestras familias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pongámonos en la presencia del Señor y humildemente reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia, ya que se glorían de tenerte como su creador y su guía. Renueva en ellos tu obra creadora y conserva los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. El quinto mes del cuarto año del reinado de Sedecías, Hananías, hijo de Azur y profeta de Gabaón, le dijo a Jeremías en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: voy a romper el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré que se devuelvan todos los objetos del templo del Señor, que el rey Nabucodonosor tomó de este lugar y se llevó a Babilonia. Haré volver a Jeconías, hijo de Joaquín y rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que han ido a Babilonia en cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey Nabucodonosor. Entonces el profeta Jeremías le respondió a Hananías, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor: amén, que así lo haga el Señor, que el Señor confirme lo que has predicho y haga retornar de Babilonia a este lugar los objetos del templo del Señor y a todos los desterrados. Pero pon atención a lo que voy a decirte delante de todo el pueblo. Antes de mí y antes de ti siempre ha habido profetas que predijeron a muchos países y a grandes reinos la guerra, el hambre y la peste. Y cuando un profeta predice la paz, solo hasta que se cumplen sus palabras se puede reconocer que es verdadero profeta enviado por el Señor. Entonces Hananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello, lo rompió y dijo delante de todo el pueblo: esto dice el Señor:
Así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de 2 años, y lo quitaré del cuello de todas las naciones. Jeremías se alejó de ahí, pero un tiempo después de que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, el Señor le habló a este y le dijo: Ve y dile a Hananías, esto dice el Señor, has roto un yugo de madera, pero yo lo sustituiré por uno de hierro, porque esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. He puesto en el cuello de todas estas naciones un yugo de hierro para someterlas al servicio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo los servirán. Y Jeremías añadió: Escucha, Hananías, no te ha enviado el Señor, y tú has hecho que el pueblo crea en una mentira. Por eso el Señor te dice: Yo te borraré de la superficie de la tierra. Este año morirás por haber incitado a la rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, en el mes 7. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Que se vuelvan hacia mí tus fieles, los que hacen caso de tus preceptos. Que sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Los malvados me esperaban para matarme, pero yo meditaba tus preceptos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas los reconocieron los habitantes de aquel lugar,
pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuando lo tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, vuestros pecados queden perdonados. Amén. Queridos hermanos de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos abre el camino para que veamos las maravillas que hace el Señor en nuestra vida. Cuántas experiencias maravillosas no hemos vivido y estamos viviendo por gracia de Dios. Esa experiencia que muchas veces no podemos compartir con los demás porque traspasa nuestra razón. No hay palabras para explicar ese gran misterio del amor de Dios que experimentamos. En la primera lectura encontramos todos esos nombres en el Antiguo Testamento. Sedecías, Ananías, Azur, Gabaón, Jeremías, Israel, Nabucodonosor, Jeconías, hijo de Joaquín, Judá. Todos aquellos nombres tienen un significado en nuestra vida, ya que cada uno de ellos tuvo esa experiencia ante Dios. Unos amaron a Dios y otros estaban en contra del amor de Dios, como el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Al final de la primera lectura dice: el profeta Hananías murió el mismo año, en el mes séptimo. Lo anunció el Señor de todo aquel daño que había hecho. Nabucodonosor, rey de Babilonia, se había llevado todos los enseres del templo. ¿Cómo sufrió aquella gente? Mancillaron el templo, los objetos que usaban en el templo. Y lo peor, la tristeza que el pueblo sintió una vez cuando fueron desterrados. En el Santo Evangelio, ese amor de Jesús. Hermanos, para meditar en el Santo Evangelio hay que dedicar un tiempo de silencio, porque el Señor nos invita a eso, a entrar y sumergirnos en ese silencio de nuestra alma y de nuestro ser. Muchas veces la mente no cabe para tantas ideas y tantos pensamientos. Santa Teresa decía, Santa Teresa de Ávila, decía que la mente era la loca de la casa. No termina una cosa de hacer y ya está pensando en otra. Y el Señor en el Santo Evangelio, después de la multiplicación de los panes, dice San Mateo en el Santo Evangelio, el Señor primero envió a los discípulos que se fueran en la barca. Luego Él se quedó a despedir a la muchedumbre. Y una vez que los despidió, se fue al monte Él solo a orar. Manos de ese silencio del Señor. Es estar en comunicación con nuestro Padre Dios. Nos invita a cada uno de nosotros de que tenemos que ser siempre hombres y mujeres de oración, en todo momento. Si estamos en el trabajo, a través del trabajo santificamos el día del Señor. A través del trabajo glorificamos el santo nombre de Dios, ya que de Dios nos viene todo lo que nosotros podemos hacer. La inteligencia, la fuerza, la salud, todo aquello viene de Dios. Una vez que despidió y se alejó y
sumergido en la oración, en el silencio durante la noche del Señor. Hermanos, meditando en ese silencio de la noche en que Jesús pasó, cada uno de nosotros tenemos que experimentar ese amor de Jesús, ese hablar con nuestro Padre Dios. Pasó la noche. Los discípulos iban avanzados en la barca. Y el Señor fue por ellos. ¿Qué sucedió cuando el Señor se acercaba a ellos cuando estaban navegando? Todos se asustaron. No lo reconocieron al Señor. No habían pasado muchas horas que estaban con Él, hasta que gritaron desesperados: es un fantasma. Y el Señor les habló a todos ellos: soy yo, no teman. Hermanos, esa palabra del Señor tenemos que nosotros llevar en nuestra mente y en nuestro corazón. No tener miedo al mal, sino abandonarnos en las manos del Señor, ya que Él sabe lo que hace con nuestra vida. El Señor sabe lo que hace con nosotros. Los discípulos, siempre está Pedro delante de los demás. Y reconocieron que era el Señor y Pedro dice: Señor, mándame ir a ti. Dice Pedro, siempre impetuoso para poder llegar donde el Señor. El Señor le invita a que se acercara a Él. Hermanos, esa experiencia de Pedro, ¿quién puede vivir de haber caminado sobre las aguas? Y el viento le hizo temblar a Pedro. El viento le hizo temblar a Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? Empezó a gritar: Señor, sálvame. Muchas veces, hermanos, nosotros nos alejamos del Señor o no entendemos ese gran misterio. Y ahí es cuando clamamos: sálvanos, Señor. Hasta que el Señor le diera a Pedro: hombre de poca fe. Muchas veces actuamos así, hermanos. Hombres y mujeres de poca fe. Pidamos que el Señor nos haga fuertes con su amor para poder continuar evangelizando a nuestros hermanos con nuestra forma de vivir. Una vida sencilla, una vida humilde y sobre todo, amando al Señor. Cuanto más humildes seamos, más revelamos ese amor de Jesús, porque la humildad nos viene del Señor. Hermanos, que así como el Señor cuando llegó a Genezaret, toda la gente se agrupó donde el Señor y tenía esa gran esperanza. Llevaron a los enfermos y el Señor los curó. Que si hay algo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, que el Señor nos cure de ese mal. Que podamos vivir de una forma generosa sirviendo al Señor. Servir al Señor es un don que viene del cielo. Nadie nos los da, nos da el Señor. Pidamos a María Santísima que podamos vivir con esa gran esperanza. Y aquella gente que pensó que solo con tocar el manto del Señor iban a quedar curados, y así sucedió. Muchos se curaron con haber tocado el borde del manto del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Imploremos, hermanos, la misericordia de Dios Padre Todopoderoso y oremos para que escuche las peticiones de quienes tienen en Él toda su esperanza.
por los obispos, sacerdotes y religiosos de la Santa Iglesia, para que correspondan a su ministerio con una vida santa, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la paz entre las naciones y el progreso de todos los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los enfermos, los impedidos, los obreros y cuantos no han podido venir a nuestra celebración, para que presentes en espíritu obtengan los bienes de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por esta asamblea reunida en el nombre de Cristo, para que crezca en la fe, en la esperanza y en el amor de Dios y a los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por las intenciones de todas las familias que participan en la celebración de la Santa Misa desde sus hogares, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por las intenciones de todos los feligreses de nuestra parroquia de San Benito, por las intenciones de nuestros amigos, las intenciones de nuestras familias y sus saludos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos en acción de gracias por nuestros hermanos Juan y Maribel Gómez en el aniversario de su boda, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por las intenciones de los miembros vivos y difuntos del grupo de oración en inglés, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por las intenciones de Margie Schwimmer, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por las intenciones de Marisela Gómez y de Javier Gómez, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por el descanso eterno de nuestra hermana Esperanza Acosta, que en paz descanse, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Ayuda, Dios de bondad, a tu iglesia con tu constante misericordia, para que en medio de las dificultades de este mundo se alegre con tus beneficios en la tierra y alcance los dones del reino futuro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Lávame, Domine mea, quitate mea, et a peccato meum undame. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos un sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Oremos.
Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que se derrama por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acepta benignamente, Señor, las oraciones que te ofrecemos, por todos los feligreses de nuestra parroquia de San Benito, nuestros amigos, nuestras familias, nuestros hermanos difuntos. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los santos apóstoles, nuestro Padre San Agustín, San Benito, Santa Mónica, Santa Rita de Casia, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Y con su espíritu. Hermanos, como hijos de Dios, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Corpus Domini nostrum Iesu Christi custodia anima meam in vitam aeternam. Amén. Amén. Corpus Christi. Corpus Christi. Corpus Christi. Corpus Christi. Para las familias que participan en la Santa Misa desde sus hogares, vamos a hacer la oración para comulgar espiritualmente. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que, por tu piedad, me aproveche para la defensa de alma y cuerpo, y como remedio saludable. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Y con su espíritu. Hermanos, glorificad a Dios con vuestra vida, podéis ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.